¿Alguna vez han sentido que su cuerpo los traicionó justo cuando más lo necesitaban? Yo estaba a punto de proponerle matrimonio a la mujer de mi vida, arrodillado frente a ella en lo alto de un podio olímpico, con miles de personas observando, cuando de repente mi rodilla lesionada cedió y... Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Pero esperen, déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque esta historia comienza de la manera más humillante que puedan imaginar. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y hasta hace 6 meses yo era el tipo de hombre que consideraba que dormir más de 5 horas era para los débiles. Triatleta profesional, récord nacional en mi categoría, patrocinios millonarios, portadas de revistas deportivas. Mi vida era una ecuación perfecta: entrenar, competir, ganar. No había espacio para nada más. Definitivamente no había espacio para el amor, y mucho menos para la paciencia. El gimnasio de alto rendimiento en Guadalajara olía a ambición y sudor esa mañana de marzo. Las paredes estaban cubiertas de carteles motivacionales que gritaban frases como «Sin dolor no hay gloria» y «Los campeones se forjan en el sufrimiento». Yo vivía y respiraba cada una de esas palabras. Mis compañeros de entrenamiento ya habían terminado su rutina, pero yo seguía ahí, presionando mi cuerpo más allá de cualquier límite razonable. Mi entrenador, Roberto Salazar, un exatleta olímpico con cara de halcón y cero tolerancia al fracaso, observaba cada uno de mis movimientos con esos ojos que parecían calculadoras humanas. 150 burpees más, Mendoza. Las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina y Ramírez está respirándote en la nuca, gruñó Roberto, golpeando su cronómetro como si fuera un tambor de guerra. Mi rodilla derecha había estado molestándome durante semanas. Un dolor sordo que ignoraba con la misma facilidad con que ignoraba las llamadas de mi madre o las señales de alto cuando iba tarde a los entrenamientos. Pero ese día, mientras ejecutaba el movimiento número 87, escuché un sonido que jamás olvidaré. Un chasquido seco, como cuando rompes una rama seca con las manos. Luego vino el dolor. No un dolor común, sino una explosión de fuego líquido que recorrió toda mi pierna y me hizo ver estrellas en pleno mediodía. Caí al suelo como un edificio derrumbándose. El orgullo dolía casi tanto como la rodilla. Los otros atletas se detuvieron, creando un círculo a mi alrededor. Podía ver la mezcla de preocupación y alivio en sus rostros. Preocupación por un compañero caído, alivio porque eso significaba uno menos en la competencia. No te atrevas a quedarte ahí tirado como un perdedor. Roberto se paró sobre mí, bloqueando la luz fluorescente del techo. Los Mendoza no se rinden. Tu padre no se rindió cuando... Mi padre murió de un infarto a los 45 años por nunca parar, Roberto. Le espeté entre dientes apretados, sorprendiéndome a mí mismo. Nunca le había respondido así. 3 horas después, estaba en el Centro de Rehabilitación Deportiva Nueva Vida, en el corazón de Guadalajara, un lugar que olía a gel desinfectante y a sueños deportivos rotos. Las paredes color verde menta intentaban crear una atmósfera relajante, pero lo único que yo sentía era una rabia incandescente. Mi carrera, mi vida entera, dependía de esta estúpida rodilla que había decidido traicionarme. La recepcionista, una mujer mayor con lentes de abuela y una sonrisa demasiado amable para mi humor del momento, me indicó que esperara. La doctora Sofía Reyes estará con usted en un momento. Es la mejor que tenemos. No necesito la mejor, necesito la más rápida, gruñí, revisando mi teléfono. 12 mensajes de Roberto. Todos variaciones del mismo tema. No puedes fallar. No ahora. No cuando estamos tan cerca. Entonces la puerta se abrió y ella entró. Doctora Sofía Reyes no era lo que yo esperaba. Para empezar, era joven, tal vez de mi edad o un poco menor. Cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, sin un solo mechón fuera de lugar. Llevaba bata blanca sobre jeans y tenis cómodos, y sus ojos color miel tenían esa mirada que había visto en monjes budistas en documentales. Una calma profunda que parecía venir de otro siglo. No usaba maquillaje, o al menos no uno que yo pudiera notar. Había algo en su rostro que me irritó inmediatamente. Parecía estar en paz consigo misma, algo que yo nunca había experimentado. Señor Mendoza, dijo con una voz suave pero firme, como terciopelo sobre acero. He revisado sus estudios. Desgarro parcial del ligamento colateral medial, inflamación severa, y según veo aquí, hojeó mi expediente con dedos delgados y seguros,
Ha estado ignorando las señales de advertencia durante al menos 2 meses. Mire, doctora, me incorporé en la camilla de exploración, haciendo una mueca cuando mi rodilla protestó. Sé que usted tiene su protocolo y sus tiempos, pero yo no soy un paciente normal. Tengo la clasificación olímpica en 3 meses. 3 meses. Así que necesito que me cure en la mitad del tiempo que le tomaría con cualquier otro. Sofía me miró como si fuera un niño de 5 años explicándole por qué merecía comer dulces antes de la cena. Dejó el expediente sobre la mesa con un movimiento deliberadamente lento y se cruzó de brazos. Señor Mendoza, aquí no trabajamos con curas milagrosas. El cuerpo tiene sus propios tiempos, y si los respetamos, él nos responderá. Si los forzamos... Hizo una pausa significativa, señalando mi rodilla hinchada. Terminamos aquí. La sangre me subió a la cabeza. ¿Quién se creía que era para darme lecciones? Saqué mi chequera del bolso, consciente de que era un gesto ridículo, pero demasiado desesperado para que me importara. Mire, sé cómo funciona el mundo. Todo tiene un precio. ¿Cuánto costaría acelerar las cosas? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Sofía no se inmutó, pero algo brilló en sus ojos, algo parecido a la decepción mezclada con ira contenida. Señor Mendoza, su voz bajó una octava, volviéndose peligrosamente suave. Mi integridad profesional no está a la venta. El tiempo de recuperación estimado para su lesión es de 4 a 6 meses con rehabilitación adecuada. Puede aceptarlo y trabajar conmigo, o puede buscar a alguien que le diga lo que quiere escuchar y terminar con una lesión permanente. Su elección. Nadie me hablaba así. Nadie. Me bajé de la camilla de un salto, olvidando por un segundo mi lesión. Mi rodilla me recordó su existencia inmediatamente. El dolor fue tan agudo que perdí el equilibrio, tambaleándome hacia adelante como un borracho. Sofía se movió con una velocidad que no esperaba, sus manos sujetándome por los brazos antes de que me estampara contra el suelo. Por un momento, estuvimos increíblemente cerca. Podía oler su perfume, algo floral pero sutil, mezclado con el aroma a menta de su aliento. Sus manos eran más fuertes de lo que aparentaban, sosteniéndome con una firmeza que me hizo sentir simultáneamente humillado y seguro. «¿Ve?», dijo ella sin soltarme todavía. «Esto es exactamente lo que pasa cuando no escuchamos a nuestro cuerpo». Me ayudó a volver a la camilla, y esta vez no protesté. Algo en la manera en que me sujetó, con firmeza pero sin rudeza, hizo que mi resistencia se desmoronara como un castillo de naipes. Me senté, derrotado, sintiendo el peso de la realidad aplastándome por primera vez en años. «Está bien», murmuré, las palabras saliendo con dificultad. «Lo haremos a su manera». Sofía asintió, su expresión suavizándose ligeramente. «Bien, empezaremos con sesiones 3 veces por semana. Nada de entrenamientos externos sin mi aprobación». «Y señor Mendoza», hizo una pausa hasta que la miré a los ojos. «Necesito que entienda algo. Yo no estoy aquí para hacerlo más rápido. Estoy aquí para hacerlo mejor». Esa fue nuestra primera sesión. Salí de ahí sintiéndome como si me hubieran dado una paliza, no física, sino algo peor. Una paliza a mi ego, a mi identidad, a todo lo que creía saber sobre mí mismo. Roberto me llamó esa noche mientras conducía de regreso a mi departamento en Providencia, un vecindario elegante donde vivía solo en un penthouse minimalista que más parecía una habitación de hotel que un hogar. «¿Y bien? ¿Cuántas semanas?», preguntó sin preámbulos. 4 a 6 meses, respondí, esperando la explosión. No me decepcionó. ¿Meses? «Mendoza, esto es inaceptable. Buscaremos otra opinión. Conozco un médico en Monterrey que...» «Roberto», lo interrumpí, sorprendiéndome nuevamente a mí mismo. «Voy a seguir su tratamiento». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Roberto habló, su voz cargada de una amenaza apenas velada. «Espero que sepas lo que estás haciendo. Tienes toda una carrera en juego. No la tires por la borda por los métodos hippies de alguna doctorcita que probablemente nunca ha competido en su vida». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en mi auto en el estacionamiento subterráneo, las luces fluorescentes parpadeando sobre mí, pensando en las manos de Sofía cuando me atrapó antes de caer, en la certeza en su voz, en esa paz inexplicable que irradiaba. Las siguientes 2 semanas fueron las más frustrantes de mi vida. Las sesiones de rehabilitación eran torturosamente lentas. Mientras que yo estaba acostumbrado a entrenamientos que me dejaban al borde del colapso,
Sofía me hacía hacer ejercicios que parecían diseñados para pacientes geriátricos. Elevaciones de pierna de 5 centímetros, flexiones asistidas con banda elástica, ejercicios de equilibrio que un niño de 3 años podría hacer. Esto es ridículo, protesté durante nuestra quinta sesión, mientras sostenía una posición de equilibrio sobre una pierna. Debería estar nadando al menos. O en la bicicleta estática. Sofía estaba sentada en un banco frente a mí, con un cronómetro en una mano y esa expresión serena que me volvía loco. Su cuerpo está reconstruyendo tejido. Cada célula necesita tiempo para organizarse correctamente. Si apresuramos el proceso, construiremos sobre cimientos débiles. Habla como si mi rodilla fuera un proyecto de construcción. Lo es, respondió simplemente. Y los mejores edificios no se construyen en un día. A pesar de mi resistencia, algo extraño empezó a suceder. En la quietud forzada de esas sesiones, comencé a notar cosas. La manera en que Sofía explicaba cada ejercicio con una paciencia infinita. Como sus manos, cuando evaluaban mi progreso, eran firmes pero gentiles. El modo en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, un gesto inconsciente que me resultaba encantador. Durante la tercera semana, llegué temprano a una sesión y la encontré en la sala de rehabilitación, sola, haciendo yoga. No el yoga de gimnasio pretencioso que había visto antes, sino algo más profundo, más personal. Sus movimientos fluían de una postura a otra con una gracia que me dejó sin aliento. Estaba tan absorta que no notó mi presencia durante varios minutos. Cuando finalmente abrió los ojos y me vio, no pareció avergonzada. Solo sonrió ligeramente. El yoga me ayuda a recordar por qué hago este trabajo. El cuerpo y la mente son uno solo. Cuando uno sufre, el otro también. ¿Siempre ha sido tan zen? Pregunté, sin poder evitar el sarcasmo en mi voz. Su sonrisa se amplió, y por primera vez vi un destello de algo juguetón en sus ojos. No siempre. Hubo un tiempo en que era tan impaciente como usted, señor Mendoza. Pero la vida tiene formas de enseñarnos lecciones. A veces gentilmente, a veces no tanto. Había una historia ahí. Podía sentirlo. Pero antes de que pudiera preguntar, otro paciente entró y el momento se perdió. Roberto continuaba presionándome. Sus mensajes se volvieron más agresivos, más desesperados. «Te estás volviendo blando», me dijo durante una videoconferencia una noche. «Puedo verlo en tus ojos. Esa mujer te está convirtiendo en algo que no eres». Pero aquí estaba lo extraño. Yo no me sentía más blando. Me sentía diferente. Como si estuviera despertando de un sueño de 10 años. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. El sabor real de la comida en lugar de simplemente contar macros nutricionales. La forma en que la luz del atardecer entraba por las ventanas del centro de rehabilitación. El sonido de la risa de Sofía cuando contaba historias sobre sus otros pacientes. Un día, después de una sesión particularmente difícil donde finalmente logré completar una serie de ejercicios sin dolor, Sofía me entregó una toalla con una sonrisa genuina. «Buen trabajo hoy, Alejandro. Está progresando mejor de lo que esperaba». Era la primera vez que usaba mi nombre de pila. El sonido de mi nombre en su voz hizo algo extraño en mi pecho, como si alguien hubiera encendido un interruptor que no sabía que existía. «Gracias, señor Sofía», respondí, también usando su nombre por primera vez sin el título de doctora. Nuestros ojos se encontraron y sostuvimos la mirada un segundo más de lo necesario. Ella rompió el contacto visual primero, sonrojándose ligeramente. «Bueno, nos vemos el miércoles entonces». Mientras conducía a casa esa tarde, me descubrí sonriendo sin razón aparente. Puse música en el estéreo, algo que normalmente nunca hacía, prefiriendo el silencio para analizar estrategias de entrenamiento. Esa noche, por primera vez en meses, no revisé videos de mis competidores ni analicé mis tiempos. En su lugar, me quedé despierto pensando en ojos color miel y en manos que curaban con paciencia infinita. La cuarta semana marcó un punto de inflexión. Roberto me convocó a una reunión en persona en un café cerca del gimnasio. Llegó con su expresión más seria, la que reservaba para cuando iba a dar malas noticias o ultimátums. «Mendoza, seré directo», comenzó, sin siquiera pedir un café. «Los patrocinadores están nerviosos. Has cancelado 3 eventos promocionales. Tus redes sociales están muertas. Y los rumores dicen que estás pasando mucho tiempo con tu fisioterapeuta. Estoy en rehabilitación, Roberto. ¿Dónde más debería estar? No me tomes por idiota». Sus ojos se entrecerraron. «Sé reconocer cuando un atleta está perdiendo el hambre. Y tú, amigo mío, estás empezando a mirar esa rodilla lesionada como una excusa en lugar de un obstáculo temporal.
Me incliné hacia adelante, sintiendo la ira burbujeando. ¿Sabes qué, Roberto? Tal vez necesitaba esta lesión. Tal vez necesitaba parar y recordar que soy un ser humano, no una máquina de ganar medallas. Se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Entonces, supongo que nuestro tiempo juntos terminó aquí. Te deseo suerte, Mendoza. La vas a necesitar cuando descubras que el mundo no tiene lugar para atletas humanos, solo para ganadores. Se fue, dejándome solo en ese café ruidoso, rodeado de personas que continuaban con sus vidas normales, ajenas al hecho de que la mía acababa de cambiar dramáticamente. Esa noche, me presenté en el centro de rehabilitación fuera de mi horario programado. Sofía estaba terminando con su último paciente del día. Cuando me vio parado en la recepción, con mi mundo desmoronándose silenciosamente, algo cambió en su expresión. Alejandro, ¿qué pasó? Y entonces hice algo que nunca había hecho delante de nadie. Le conté la verdad, toda ella. No solo sobre Roberto, sino sobre años de presión, sobre el legado de mi padre que sentía que tenía que honrar, sobre el miedo aterrador de no saber quién era yo sin el triatlón. Sofía me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, con mi orgullo hecho pedazos en el suelo de ese consultorio, ella simplemente dijo, ¿quieres dar un paseo? Terminamos en un pequeño parque cerca del centro, sentados en una banca bajo un árbol de jacarandá que soltaba pétalos morados como confeti natural. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rosa y naranja. Cuando tenía 18 años, comenzó Sofía, su voz tomando un tono que no le había escuchado antes, más vulnerable, más humano. Era gimnasta, de alto rendimiento, como tú. Tenía mi vida planeada hasta el último detalle. Olimpiadas, medallas, fama. Y entonces, durante una rutina, caí mal. Fractura de columna. Los doctores dijeron que tuve suerte de poder caminar. Me giré para mirarla, viendo su perfil recortado contra el cielo del atardecer. No lo sabía. No muchos lo saben. Durante años, estuve furiosa. Sentía que el universo me había robado mi propósito. Pero luego, lentamente, mientras pasaba por mi propia rehabilitación, descubrí algo. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una sabiduría ganada con dolor. Descubrí que el atletismo no era mi propósito, era solo el camino que me llevaría a él. Ahora ayudo a otras personas a encontrar su camino de regreso, o tal vez hacia adelante, hacia algo nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de su historia flotando entre nosotros como algo sagrado. ¿Y si no hay nada más allá del triatlón para mí? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Sofía tomó mi mano. Fue un gesto simple, casi casual, pero sentí como si hubiera saltado de un acantilado. Sus dedos entrelazados con los míos se sintieron más correctos que cualquier victoria que hubiera tenido. Alejandro, dijo suavemente, eres mucho más que un atleta. Solo necesitas darte permiso para descubrirlo. En ese momento, en ese parque ordinario con pétalos de jacarandá cayendo a nuestro alrededor, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, tal vez años, finalmente cayeron. Y Sofía no me juzgó, no me dijo que fuera fuerte, no me dio consejos. Solo se quedó ahí, sosteniendo mi mano, dándome el regalo más precioso que nadie me había dado, espacio para ser vulnerable. Cuando finalmente me recuperé, limpiándome el rostro con la manga de mi chamarra, intenté hacer una broma. Esto debe violar algún tipo de código ético médico, ¿verdad? ¿Hacerme llorar en público? Sofía rió, un sonido que se sentía como música. Técnicamente, esto no es una sesión. Esto es solo dos personas hablando. ¿Dos personas? Repetí, probando las palabras. Dos personas, confirmó, pero no soltó mi mano. Nos quedamos en ese parque hasta que el cielo se oscureció completamente y las luces de la ciudad empezaron a parpadear como estrellas terrestres. Hablamos de todo y de nada, de nuestras películas favoritas, de libros que habíamos leído, de lugares que queríamos visitar algún día. Descubrí que Sofía tenía un sentido del humor seco que se escondía detrás de su calma profesional, y que su comida favorita era la pizza con piña, algo que defendía con una pasión que me hizo reír hasta que me dolió el estómago. Cuando finalmente la acompañé a su auto, un pequeño Volkswagen color azul lleno de libros y plantas en macetas, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Gracias, le dije, de pie junto a su puerta abierta. Por escuchar. Por todo. Cuando quieras hablar, estoy aquí, respondió. Luego, después de una pausa, añadió.
Como amiga, quiero decir, fuera del consultorio. Me gustaría eso, dije, y lo decía en serio. Mientras la veía alejarse, sus luces traseras desapareciendo en el tráfico nocturno, supe que algo fundamental había cambiado. No sabía exactamente qué era todavía, pero lo sentía en mis huesos, en mi rodilla que lentamente sanaba, en mi corazón que apenas estaba empezando a latir con un ritmo diferente. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo de mi departamento demasiado vacío, no pensé en tiempos de carrera ni en estrategias de competencia. Pensé en pétalos morados cayendo como lluvia suave, en el calor de una mano en la mía, y en ojos color miel que veían en mí algo que yo estaba apenas empezando a descubrir. Las siguientes semanas se convirtieron en una danza delicada entre lo profesional y lo personal. Durante nuestras sesiones oficiales, Sofía mantenía una distancia apropiada, evaluando mi progreso con ojos clínicos, sus manos trabajando sobre mi rodilla con precisión médica. Pero después, cuando las luces fluorescentes del centro de rehabilitación se apagaban y el resto del personal se iba a casa, nos encontrábamos en ese mismo parque, bajo el árbol de jacarandá que se había convertido en nuestro refugio secreto. Cuéntame algo que nadie sepa sobre ti, me pidió una tarde mientras compartíamos un helado de limón que había comprado en un carrito ambulante. El vendedor, un señor mayor con bigote tupido y sonrisa cómplice, nos había guiñado el ojo como si supiera un secreto que nosotros aún no admitíamos. Pensé por un momento, lamiendo el helado que se derretía bajo el calor de mayo. Cuando era niño, quería ser músico, pianista, específicamente. Mi mamá me inscribió en clases, pero mi papá... Hice una pausa, sintiendo el viejo dolor. Mi papá dijo que los Mendoza no perdían el tiempo en tonterías artísticas. Los Mendoza eran atletas, guerreros, ganadores. Sofía me observó con esa intensidad tranquila que tenía, como si pudiera ver a través de las capas de armadura que había construido durante años. ¿Todavía te gusta la música? No lo sé, admití. Dejé de escucharla hace tanto tiempo que no recuerdo cómo se siente solo. Disfrutarla. Sin decir palabra, Sofía sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. Momentos después, el sonido de un piano llenó el aire entre nosotros. Era Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche. Las notas flotaban suaves y melancólicas, y sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, algo que había mantenido cerrado con candado durante décadas. Escucha, susurró Sofía, cerrando sus ojos. Solo escucha. Así que lo hice. Me recosté en la banca del parque. Cerré los ojos, y por primera vez en años, solo escuché música sin analizarla, sin juzgarla, sin pensar en nada más. Y cuando abrí los ojos, Sofía me estaba mirando con una expresión tan tierna que sentí que podría ahogarme en ella. ¿Qué? Pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Nada, sonrió. Solo que... Así es como deberías verte siempre, en paz. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Aprendí que Sofía había crecido en Oaxaca, en una familia de médicos tradicionales que usaban plantas y conocimientos ancestrales. Su abuela le había enseñado que el cuerpo hablaba su propio idioma y que los mejores sanadores eran aquellos que aprendían a escucharlo. Aprendí que le gustaba despertarse antes del amanecer para ver salir el sol, que odiaba las películas de terror, pero amaba las documentales sobre naturaleza, y que tenía una cicatriz en forma de media luna en su muñeca izquierda de cuando cayó de un árbol a los 7 años intentando rescatar a un gatito. Yo le conté cosas que nunca le había contado a nadie, sobre las noches de insomnio donde el miedo al fracaso me mantenía despierto, sobre cómo a veces miraba a parejas normales en la calle y me preguntaba cómo sería tener una vida simple, sobre la soledad aplastante de estar rodeado de compañeros de equipo pero no tener amigos reales. No es demasiado tarde, ¿sabes?, me dijo una noche mientras caminábamos por el parque metropolitano. La ciudad brillaba alrededor de nosotros, millones de luces como promesas de posibilidades infinitas. Para tener amigos, para tener una vida fuera del triatlón. ¿Eso incluye tener algo más?, pregunté. Y aunque no lo dije explícitamente, ambos sabíamos a qué me refería. Sofía se detuvo bajo una farola, su rostro bañado en luz dorada. Por un momento, pensé que diría algo, que admitiría lo que yo sentía crecer entre nosotros como una planta silvestre, imposible de controlar. Pero entonces su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Era el centro de rehabilitación, una emergencia con otro paciente. Sofía se disculpó,
su expresión profesional volviendo como una máscara, y se fue corriendo, dejándome solo bajo esa farola, con palabras no dichas colgando en el aire como humo. Mi progreso físico era innegable. Para la 8ª semana ya podía trotar distancias cortas sin dolor. Sofía había diseñado un programa que respetaba los límites de mi cuerpo mientras lo empujaba gentilmente hacia la recuperación. Pero había algo más sucediendo, algo que Roberto había notado inmediatamente cuando volvió a contactarme. «Te ves diferente», me dijo durante una videollamada que no pude evitar. Su tono era acusatorio, sospechoso, más suave, menos hambriento. «Estoy sanando, Roberto. Eso es lo que se supone que deba pasar». «No», negó con la cabeza, sus ojos entrecerrándose. «Esto es otra cosa. Es esa mujer, ¿verdad? Tu fisioterapeuta». No respondí, lo cual fue respuesta suficiente. «Mendoza, escúchame bien». Su voz tomó ese tono que solía usar antes de las competencias importantes, mitad motivacional, mitad amenaza. He visto esto antes. Atletas que se enamoran, que se ablandan, que pierden el fuego. ¿Y sabes qué les pasa? Pierden. Simple y llanamente pierden. Si quieres tirar tu carrera por la borda por un romance, adelante. Pero no vengas llorando cuando Ramírez esté en el podio y tú estés viendo desde las gradas. Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras se quedaron conmigo como espinas clavadas en la piel. Esa misma noche, durante nuestra cita no oficial en el parque, estaba más callado de lo normal. Sofía lo notó, por supuesto. Ella siempre notaba todo. «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose más cerca de mí en la banca. Nuestros hombros se tocaban apenas, pero ese punto de contacto se sentía como fuego. «Roberto piensa que me estoy volviendo blando», solté. «Piensa que estoy perdiendo mi ventaja competitiva». «¿Y tú qué piensas?». Era una pregunta tan típicamente Sofía. Nunca me decía qué pensar o sentir. Siempre me devolvía la pregunta, obligándome a buscar mis propias respuestas. Creo que... Me detuve, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Creo que por primera vez en mi vida estoy aprendiendo que hay más de una forma de ser fuerte». Sofía sonrió, una de esas sonrisas que iluminaban todo su rostro. «Esa es probablemente la cosa más sabia que te he escuchado decir». Nuestras manos estaban descansando en el respaldo de la banca, tan cerca que podía sentir el calor de su piel sin tocarla. Moví mi meñique 1 centímetro, rozando el suyo. Fue un contacto tan pequeño, tan insignificante, pero sentí la electricidad recorrer mi brazo completo. Sofía no alejó su mano. En su lugar, entrelazó su meñique con el mío en el gesto más pequeño y más íntimo que había experimentado jamás. Nos quedamos así, conectados por un solo dedo, viendo cómo la noche se profundizaba alrededor de nosotros, sin hablar, solo existiendo en ese momento perfecto y frágil. Pero el mundo exterior tenía otras ideas. La siguiente semana, mientras salía de una sesión de rehabilitación, me encontré con Valeria Cortés esperándome en el estacionamiento. Mi exnovia, la mujer con quien había estado durante 2 años antes de que ella se hartara de ser la segunda prioridad después del triatlón. Llevaba un vestido rojo que sé que escogió específicamente porque era mi color favorito, y su perfume caro llegó hasta mí incluso a 3 metros de distancia. «Hola, Ale», dijo con esa voz que solía usar cuando quería algo. «Te he estado llamando». «He estado ocupado, Val», respondí, buscando las llaves de mi auto en el bolso. «Eso veo». Su tono se volvió afilado. «Ocupado con tu rehabilitación». Puso un énfasis particular en la última palabra que no me gustó nada. «Si vienes a decirme algo, dilo. Tengo que irme». Valeria se acercó, poniendo una mano en mi pecho con una familiaridad que ya no tenía derecho a tener. «Ale, cometí un error. Dejarte fue un error. Estaba siendo egoísta. No entendía la presión bajo la que estabas. Pero ahora lo entiendo, y quiero estar ahí para ti, especialmente ahora que estás pasando por esto». «Val, conozco a Roberto», continuó, ignorando mi intento de interrumpirla. «Hablé con él. Me dijo que estás perdiendo tu enfoque, que hay alguien más. Pero Ale, ella no te conoce como yo. Ella no entiende quién eres realmente. ¿Qué necesitas?». Sentí la ira burbujeando en mi pecho. «¿Hablaste con Roberto sobre mí? ¿Sobre mi vida personal? Porque me preocupo por ti». Su voz subió de volumen, llamando la atención de algunas personas que salían del centro. «Porque no quiero verte tirar tu vida por la borda por alguna enfermera que te está llenando la cabeza de ideas sobre ser una mejor persona, o lo que sea que te esté diciendo.
Es fisioterapeuta y doctora, dije fríamente. Y no me está llenando la cabeza de nada. Me está ayudando a sanar. ¿Sanar? Valeria soltó una risa amarga. Ale, eras perfecto tal como eras. Un campeón, un ganador, y ella te está convirtiendo en alguien mediocre. Fue en ese momento que vi a Sofía saliendo del centro, deteniéndose en seco cuando vio la escena. Nuestros ojos se encontraron a través del estacionamiento, y vi algo en su expresión que me partió el corazón. Dudas, inseguridad, dolor. Valeria siguió mi mirada y sonrió con satisfacción. Ah, ella. Hola, le gritó a Sofía con una dulzura falsa. Solo estaba poniéndome al día con Alejandro. Teníamos tanto de qué hablar. Sofía no respondió. Simplemente asintió con educación, subió a su auto y se fue. Pero la imagen de su rostro, de esa vulnerabilidad que intentó esconder, quedó grabada en mi cerebro. Me volví hacia Valeria, mi voz saliendo más dura de lo que pretendía. Escúchame bien, Val. Lo que tuvimos terminó hace un año. Por buenas razones. No vuelvas a aparecer así. No vuelvas a hablar con Roberto sobre mí. Y definitivamente no vuelvas a hablarle a Sofía de esa manera. ¿Sofía? Repitió con desdén. Vaya, ya llegamos a los nombres, ¿eh? Ale, estás cometiendo un error garrafal. El único error que cometí fue perder tiempo con alguien que nunca me vio como una persona completa, solo como un trofeo. Me subí a mi auto, dejándola con la boca abierta en medio del estacionamiento. Esa noche, Sofía no apareció en nuestro lugar habitual. Le envié 3 mensajes que quedaron sin responder. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho como un animal enjaulado. ¿Y si Valeria la había convencido de que yo no valía la pena? ¿Y si había decidido que mantener distancia profesional era lo mejor? Al día siguiente, llegué al centro de rehabilitación 1 hora antes de mi sesión programada. Sofía estaba en su consultorio, escribiendo notas en un expediente. Cuando entré, levantó la vista y pude ver que había estado llorando. Sofía. Alejandro, necesitamos hablar, dijo, su voz profesional pero quebrándose en los bordes. Sobre los límites, sobre lo que es apropiado entre un médico y su paciente. No, dije firmemente, cerrando la puerta detrás de mí. Vamos a hablar sobre lo que pasó ayer, sobre Valeria. No es asunto mío. Intentó mantener su compostura. Tu vida personal no es... Sofía, por favor. Di un paso hacia ella. Ayer en el estacionamiento, esa mujer no significa nada para mí. Es mi pasado. Y tú... Me detuve, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Tú eres mi presente. Y si me dejas, tal vez mi futuro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y ver su dolor me destrozó. Alejandro, esto es complicado. Yo soy tu médico. Hay reglas, códigos éticos. Y más allá de eso, hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Tu exnovia tiene razón en algo. Vivimos en mundos diferentes. Tú eres un atleta de élite con el mundo entero esperando por ti. Yo soy solo una fisioterapeuta que me salvó. La interrumpí, acortando la distancia entre nosotros. Que me enseñó a respirar de nuevo. Que me mostró que puedo ser más que solo un cuerpo que gana carreras. Sofía, tú no eres solo nada, eres extraordinaria. Estábamos tan cerca ahora que podía contar cada pestaña húmeda, cada pequeña peca en su nariz que antes no había notado. Su respiración era irregular, sus ojos buscando los míos como si intentara encontrar alguna señal de duda o mentira. Tu carrera, comenzó débilmente. Mi carrera es importante, admití. Pero he pasado los últimos 10 años de mi vida sacrificando todo por ella. ¿Y sabes qué descubrí? Que puedes ganar todas las medallas del mundo y aún sentirte completamente vacío. Pero estos últimos 2 meses contigo, estos momentos robados en nuestro parque, estas conversaciones, estos silencios cómodos, me han hecho sentir más vivo que cualquier podio. Alejandro, susurró mi nombre como una plegaria. Sé que es complicado, continué, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías, temblando ligeramente. Sé que hay obstáculos. Pero Sofía, la vida ya me arrebató una vez la oportunidad de hacer lo que amaba cuando era niño. No voy a dejar que me arrebate esto también. No sin luchar. Ella cerró los ojos, más lágrimas escapando entre sus pestañas. Tengo miedo, admitió con una voz tan pequeña que apenas la escuché. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que yo solo fui parte de tu recuperación, no de tu vida real. Hey, levanté mi mano para acariciar su mejilla, secando sus lágrimas con mi pulgar. Mírame. Abrió los ojos.
Esos increíbles ojos color miel que me habían estado persiguiendo en sueños. Tú eres mi vida real, dije con toda la certeza que había en mi ser. Lo más real que me ha pasado en años. Esto podría ser un desastre, susurró, pero pude ver la rendición en sus ojos, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el mío. Entonces que sea un hermoso desastre, respondí. Y finalmente, cerré la distancia entre nosotros. El beso no fue como los que había experimentado antes. No fue apasionado o urgente o salvaje. Fue suave, casi reverente, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un umbral del que no había retorno. Sus labios eran cálidos y sabían a café con canela. Sus manos subieron para descansar en mi pecho, sobre mi corazón que latía desbocado solo para ella. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a ese consultorio con sus paredes color menta, al sonido de nuestras respiraciones entremezcladas, al roce de sus dedos en mi nuca, a la forma en que encajaba perfectamente contra mí, como si hubiéramos sido diseñados para este momento exacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos llorando. Lágrimas de alivio, de alegría, de miedo, de todo y nada a la vez. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, su frente descansando contra la mía. Ahora, dije, sonriendo a través de las lágrimas. Ahora dejamos que el resto se resuelva solo, juntos. Ella asintió, y me besó de nuevo, más profundo, más seguro. Y en ese beso sentí todas las promesas que no necesitaban palabras, de paciencia, de apoyo, de amor que sanaba tanto como cualquier terapia física. Afuera del consultorio, el mundo continuaba girando. Roberto seguiría presionando. Valeria seguiría intentando interferir. Habría obstáculos y críticas y momentos de duda. Pero en ese instante, con Sofía en mis brazos y su corazón latiendo contra el mío, supe que había encontrado algo más valioso que cualquier medalla olímpica. Había encontrado mi hogar. Los días siguientes fueron un ballet cuidadoso de mantener nuestra relación en secreto mientras Sofía completaba mi tratamiento. Decidimos que era mejor esperar hasta que yo fuera dado de alta oficialmente antes de hacerlo público. Pero esos días también estuvieron llenos de miradas robadas durante las sesiones, de mensajes de texto tarde en la noche que nos hacían sonreír como adolescentes, de citas encubiertas en restaurantes alejados donde nadie del mundo deportivo nos reconocería. Una noche llevé a Sofía a un pequeño bar de jazz en Tlaquepaque. El lugar estaba oscuro, íntimo, con velas parpadeantes en cada mesa y un pianista que tocaba estándares que me hacían recordar por qué alguna vez amé la música. Nos sentamos en un rincón, nuestras manos entrelazadas sobre la mesa, sin preocuparnos de quién podría vernos. Cuéntame sobre tu familia, le pedí mientras el pianista tocaba una versión lenta de The Nearness of You. Sofía sonrió, esa sonrisa nostálgica que aparecía cuando hablaba de su hogar. Mi mamá es partera. Mi papá es curandero tradicional. Tienen una clínica pequeña en Oaxaca donde combinan medicina moderna con conocimientos ancestrales. Cuando les dije que quería estudiar fisioterapia, pensaron que estaba rechazando nuestras tradiciones, pero eventualmente entendieron que solo estaba encontrando mi propia manera de sanar personas. Me gustaría conocerlos algún día, dije sin pensar, y luego me sonrojé al darme cuenta de lo que eso implicaba. Pero Sofía no se intimidó. A ellos también les gustaría conocerte. Mi mamá ya sospecha que hay alguien especial. Las madres siempre saben. ¿Le has hablado de mí? No directamente, admitió, tomando un sorbo de su vino. Pero puedo escuchar la sonrisa en mi voz cuando hablo con ella ahora, y ella nota estas cosas. Pasamos horas en ese bar, hablando sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Sofía me contó sobre su deseo de algún día abrir su propio centro de rehabilitación que ofreciera servicios gratuitos a atletas jóvenes de escasos recursos. Yo le hablé sobre la posibilidad de convertirme en entrenador después de mi retiro, de transmitir lo que había aprendido pero de una manera más humana, más compasiva que como Roberto me había entrenado. ¿Sabes qué me encanta de ti?, dijo Sofía mientras caminábamos de regreso a su auto, nuestros dedos entrelazados, balanceando nuestras manos entre nosotros como niños. Que estás redescubriendo quién eres. Es como verte nacer de nuevo. Es aterrador, admití. No saber exactamente quién soy sin todas las etiquetas que me he puesto durante años. Pero también es hermoso, respondió, deteniéndose bajo una farola. La luz creaba un halo dorado alrededor de su cabeza. Y yo estaré aquí, con cada paso,
recordándote todas las cosas maravillosas que eres cuando dejas de intentar ser perfecto. La besé ahí, en esa calle vacía de Tlaquepaque, con el sonido distante del jazz filtrándose desde el bar y las estrellas observándonos desde arriba. Y en ese beso sentí el futuro desplegándose ante nosotros como un camino iluminado, incierto pero lleno de posibilidades infinitas. Pero la felicidad, descubrí, siempre viene con un precio. Y el mío estaba a punto de cobrarse. La tormenta llegó una semana después de que Sofía oficialmente me diera de alta médica. Mi rodilla había sanado mejor de lo esperado, y aunque todavía necesitaba cuidado y terapia de mantenimiento, estaba listo para volver al entrenamiento completo. Roberto había organizado una conferencia de prensa para anunciar mi regreso a la competencia, y yo había decidido que ese sería el momento perfecto para presentar a Sofía públicamente. Pero el universo tenía otros planes. La noche anterior a la conferencia, Roberto apareció en mi departamento sin avisar. Su rostro estaba rojo de furia contenida, y traía un folder amarillo que dejó caer sobre mi mesa de café con un golpe seco que hizo saltar mi taza de té. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando el folder sin tocarlo. «Ábrelo», ordenó, cruzándose de brazos. Dentro había fotos. Fotos de Sofía y yo en el parque, besándonos. En el bar de jazz, tomados de la mano. Saliendo juntos del centro de rehabilitación después de horas. Alguien nos había estado siguiendo, documentando cada momento robado. ¿Me hiciste seguir? La incredulidad en mi voz era palpable. Necesitaba saber si mis sospechas eran ciertas. Roberto no mostró ni un ápice de remordimiento. Y mira esto, Mendoza. Mira en qué te has convertido. Un atleta de élite, revolcándose con su terapeuta como si fueras un adolescente con hormonas alborotadas. La rabia estalló en mi pecho como un volcán. «Sal de mi casa, ahora». «¿O qué?». Roberto se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío. «¿Me vas a golpear? Adelante. Dale a los medios otra razón para dudar de ti, porque esto», señaló las fotos con desprecio, «esto ya es suficientemente malo. Una relación inapropiada con tu médico, violación de ética profesional. Los patrocinadores van a huir como ratas de un barco que se hunde. Sofía ya no es mi médico», dije entre dientes apretados. «Me dio de alta. No hay ninguna violación ética. ¿Crees que a los patrocinadores les importa esa distinción técnica?». Roberto soltó una risa amarga. «Lo único que verán es a su atleta estrella perdiendo el enfoque, eligiendo el amor por encima de la gloria. ¿Y sabes qué pasará después? Te reemplazarán. Simple y llanamente. Hay una docena de atletas jóvenes hambrientos esperando tu lugar». «Entonces que lo tomen». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero en el momento en que las dije, supe que eran verdad. No voy a elegir entre Sofía y mi carrera. Puedo tener ambas. «Iluso», escupió Roberto. «Siempre has sido demasiado blando en el fondo. Tu padre lo sabía. Por eso te empujaba tan duro. Porque sabía que sin presión constante te conformarías con la mediocridad. La mención de mi padre fue la gota que derramó el vaso. Mi padre está muerto, Roberto. Murió a los 45 años porque gente como tú lo convenció de que su valor como persona dependía de cuántas medallas colgaban de su pared. No voy a cometer el mismo error. Entonces supongo que esto es un adiós». Roberto recogió el folder, pero dejó una de las fotos sobre la mesa, una de Sofía y yo besándonos bajo las estrellas. «Que quede claro, cuando fracases, cuando descubras que el amor no paga las cuentas ni llena el vacío que deja la grandeza perdida, no vengas arrastrándote de regreso». Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé solo en mi departamento, mirando esa foto, y en lugar de sentir miedo o arrepentimiento, sentí alivio, como si finalmente me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había estado cargando durante décadas. Le marqué a Sofía inmediatamente. Contestó al primer timbrazo, su voz somnolienta pero preocupada. «¿Ale? ¿Qué pasó?». «Son las 11 de la noche. Roberto sabe. De nosotros. Tiene fotos». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, con una voz más despierta y seria. «¿Qué quiere hacer con ellas?». «Nada, creo. Solo quería amenazarme, hacerme elegir entre tú y mi carrera». Hice una pausa, mi corazón latiendo fuerte. Le dije que elijo ambas, que te elijo a ti y encuentro la manera de hacer que funcione lo demás. Otro silencio, pero este era diferente. Podía escuchar su respiración suave, podía imaginarla sentada en su cama, procesando mis palabras. «Alejandro», finalmente dijo,
su voz quebrándose ligeramente. ¿Estás seguro? Porque una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. Los medios, los patrocinadores, todo el mundo tendrá una opinión, y algunos de esos comentarios serán crueles. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondí. Sofía, he pasado años persiguiendo la aprobación de otras personas, tratando de ser la versión de mí que todos esperaban. Pero contigo soy yo, solo yo. Y esa persona, con todas sus fallas y miedos, es quien quiero ser. Escuché un sollozo suave. Te amo, susurró. Dios, te amo tanto que me asusta. Mi corazón se expandió en mi pecho, tan grande que pensé que podría explotar. Yo también te amo. Y mañana, en esa conferencia de prensa, voy a decirle al mundo entero que la mujer más extraordinaria que he conocido me salvó en todos los sentidos posibles. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me senté en mi balcón, viendo la ciudad dormir bajo un manto de estrellas, preparando mentalmente las palabras que diría. No serían las palabras que Roberto había escrito para mí, sobre regresos triunfales y dedicación inquebrantable. Serían mis palabras, mi verdad. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 de la mañana en el salón principal del gimnasio de alto rendimiento. Cuando llegué, el lugar estaba repleto de periodistas, cámaras y flashes que estallaban como relámpagos artificiales. Roberto estaba parado al frente, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, pero pude ver la tensión en sus hombros, la advertencia en sus ojos. Damas y caballeros, comenzó Roberto con su voz de maestro de ceremonias. Es con gran placer que anuncio el regreso oficial de Alejandro Mendoza a la competencia de triatlón. Después de una exitosa rehabilitación... Gracias, Roberto, lo interrumpí, tomando el micrófono de sus manos. Su expresión se congeló, una mezcla de shock y advertencia. Pero hay algo que necesito decir primero. El murmullo de la multitud se intensificó. Busqué entre el mar de rostros hasta que la encontré. Sofía, parada al fondo del salón, había venido sin que yo se lo pidiera. Nuestros ojos se encontraron, y ella asintió, dándome el valor que necesitaba. Hace 3 meses, comencé, mi voz amplificada por los parlantes, llegando a cada rincón del salón. Sufrí una lesión que pensé que terminaría mi carrera. Estaba aterrorizado, furioso, perdido. Y entonces conocí a alguien que no solo sanó mi rodilla, sino que me enseñó algo mucho más importante. Me enseñó a vivir. Los murmullos se convirtieron en silencio absoluto. Incluso las cámaras parecieron dejar de hacer clic. Durante años definí mi valor como persona por mi desempeño como atleta. Si ganaba, era alguien. Si perdía, no era nadie. Sacrifiqué relaciones, salud mental, momentos de alegría simple, todo en el altar del éxito deportivo. Y pensé que eso era noble, que eso era lo que significaba ser un campeón. Podía ver a Roberto gesticulando furiosamente desde un costado, pero lo ignoré. Pero la doctora Sofía Reyes me mostró una verdad diferente. Me mostró que la verdadera fuerza no está en ignorar el dolor, sino en respetarlo. Que la verdadera valentía no está en ganar a toda costa, sino en elegir lo que realmente importa. Y lo que realmente importa para mí, miré directamente a Sofía, es el amor, es la conexión humana. Es construir una vida que valga la pena vivir, no solo una carrera que valga la pena mencionar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. Varias personas en la audiencia se volvieron para ver a quién le hablaba. Así que sí, voy a volver a competir. Voy a dar lo mejor de mí en cada carrera, pero ya no voy a sacrificar mi humanidad en el proceso. Y si eso significa que pierdo algunos patrocinadores, o que algunos me llaman blando, o que no gano tantas medallas como podría haber ganado siendo la máquina que era antes, hice una pausa, dejando que mis siguientes palabras pesaran. Entonces que así sea, porque he ganado algo mucho más valioso. Me he ganado a mí mismo de vuelta. El silencio se rompió en una explosión de preguntas gritadas, flashes cegadores y caos general. Roberto se veía como si hubiera tragado un limón entero. Pero yo solo tenía ojos para Sofía, que se abría paso entre la multitud hacia mí, lágrimas y sonrisa compitiendo por dominar su rostro. Cuando llegó al frente, ante todas esas cámaras y esos reporteros sedientos de un titular, la tomé en mis brazos y la besé. No fue un beso para las cámaras o para probar un punto. Fue un beso que decía, elegí esto, te elegí a ti, y lo volvería a hacer 1000 veces. Los siguientes días fueron un torbellino. Los titulares gritaban desde todos los ángulos.
Atleta olímpico elige el amor sobre la gloria. Romance prohibido en el mundo del deporte de alto rendimiento. ¿Sacrificará Mendoza su carrera por una relación? Algunos patrocinadores se fueron, exactamente como Roberto había predicho, pero otros se quedaron, e incluso llegaron nuevos, atraídos por la autenticidad de mi historia. Resulta que en un mundo cansado de perfección falsa, la vulnerabilidad honesta vendía. Pero lo más importante fue la libertad. La libertad de caminar por la calle tomando la mano de Sofía sin escondernos. La libertad de publicar fotos de nosotros en redes sociales, siendo simplemente nosotros. La libertad de construir una vida juntos sin vergüenza o secretos. 6 meses después de mi lesión inicial, volví a competir. No fue en las Olimpiadas como había planeado originalmente. Esos planes se habían desmoronado con mi lesión y la controversia. Pero era una competencia nacional importante, y todo el mundo deportivo estaba observando para ver si el nuevo Alejandro podría realmente competir al mismo nivel. Sofía estaba en las gradas, llevando una playera con mi número y una sonrisa que valía más que cualquier medalla. Antes de la carrera, mientras me preparaba en la zona de transición, me acerqué a ella. ¿Nervioso?, preguntó, tomando mi rostro entre sus manos. Aterrado, admití. ¿Y si fracaso? ¿Y si todos tenían razón y...? Shh, presionó un dedo contra mis labios. Alejandro, ya ganaste, sin importar lo que pase hoy. Ya ganaste la carrera que realmente importa. La besé, sin importarme las cámaras que nos captaban, sin importarme los comentarios que sabía que vendrían. Luego corrí, nadé y pedaleé como si mi vida dependiera de ello. Y gané. No fue el mejor tiempo de mi carrera, no rompí ningún récord. Pero crucé esa línea de meta con una sensación de alegría pura que nunca había experimentado en ninguna victoria anterior, porque esta vez, cuando miré hacia las gradas, había alguien ahí que me amaba por quien era, no por lo que había logrado. Sofía corrió hacia mí, saltando la barrera de seguridad de una manera que hizo reír a los guardias. La levanté y la hice girar, ambos riendo como niños, empapados en sudor y lágrimas felices. «Te amo», le dije, alto y claro, sin importarme quién escuchara. «Te amo más», respondió, y cuando nos besamos, los flashes de las cámaras crearon un universo de estrellas artificiales a nuestro alrededor. Pero la vida real no termina con un beso triunfal. La vida real continúa, con sus altas y bajas, sus desafíos y sus momentos de gracia inesperada. 2 meses después de esa competencia, llevé a Sofía a Puerto Vallarta para un fin de semana que había planeado meticulosamente. Dijimos que era para celebrar mi clasificación a otra competencia importante, pero yo tenía otros planes. La última tarde, la llevé a una playa escondida que había descubierto años atrás durante un campamento de entrenamiento. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa, naranja y púrpura que parecían demasiado perfectos para ser reales. Las olas lamían suavemente la arena, creando una sinfonía natural que era mejor que cualquier música. «Sofía», comencé, tomando sus manos mientras estábamos parados en la orilla, el agua tibia acariciando nuestros pies descalzos. Hace un año estaba perdido. Era exitoso según todas las métricas externas, pero por dentro estaba completamente vacío. Y entonces te conocí. «Ale», empezó, pero la detuve con una mirada. «Déjame terminar». Sonreí nerviosamente. «Me enseñaste que la fuerza verdadera viene de la vulnerabilidad, que el coraje real es permitirte ser amado, que la vida no se mide en medallas ganadas, sino en momentos compartidos. Me enseñaste a respirar de nuevo, a vivir de nuevo, a ser humano de nuevo». Solté una de sus manos para buscar en el bolsillo de mi short. El pequeño estuche de terciopelo azul temblaba en mi mano cuando lo saqué. Los ojos de Sofía se abrieron enormes, llenándose inmediatamente de lágrimas. «Este año contigo ha sido el mejor año de mi vida», continué, mi propia voz quebrándose con emoción. «Y quiero todos los años que vengan. Quiero despertarme cada mañana y ver tu rostro en la almohada junto a la mía. Quiero discutir sobre si la pizza con piña es aceptable o no por el resto de mi vida. Quiero construir sueños juntos, enfrentar tempestades juntos, celebrar victorias juntos. Y sí, tropezar y caer juntos, porque sé que siempre estarás ahí para atraparme, así como yo siempre estaré ahí para atraparte a ti». Me arrodillé en la arena húmeda, abriendo el estuche para revelar un anillo de oro blanco con un diamante que capturaba la luz del atardecer y la refractaba en 1000 colores. «Doctora Sofía Reyes, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?
¿De dejarme pasar el resto de mi vida amándote de la manera que mereces ser amada? Sofía estaba sollozando abiertamente ahora, sus manos cubriendo su boca, sus ojos brillando con más luz que las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. Por un momento aterrador, no dijo nada, solo me miró con una expresión que contenía todo el amor, toda la alegría, todo el miedo y toda la esperanza del mundo. ¿Sí? Finalmente exhaló, cayendo de rodillas frente a mí en la arena. Sí, sí, 1000 veces sí. Deslicé el anillo en su dedo con manos temblorosas, y luego la besé como si fuera la última y la primera vez a la vez. El beso sabía a sal del mar, y lágrimas felices, a promesas y posibilidades infinitas. Las olas rompían a nuestro alrededor, celebrando con nosotros, mientras el universo entero parecía conspirar para hacer ese momento perfecto. Cuando finalmente nos separamos, ambos empapados de agua de mar y lágrimas, Sofía presionó su frente contra la mía. ¿Sabías?, dijo entre risas y sollozos, que cuando te conocí, pensé que eras el paciente más arrogante e imposible que jamás tendría? Me reí, el sonido saliendo desde lo más profundo de mi pecho. ¿Y ahora? Ahora, susurró, besándome suavemente. Ahora eres el hombre más imposible e increíblemente perfecto que jamás amaré. Nos quedamos en esa playa hasta que la noche cayó completamente, hablando sobre el futuro, sobre bodas y niños y sueños compartidos, mientras las estrellas salían una por una, testigos silenciosos del comienzo de nuestro para siempre. La boda se llevó a cabo 6 meses después en Oaxaca, la tierra natal de Sofía. No fue el evento mediático que algunos patrocinadores habían esperado, ni la ceremonia pequeña e íntima que otros habían asumido. Fue algo únicamente nuestro, una mezcla perfecta de tradición y modernidad, de ritual y espontaneidad, con 100 de nuestras personas favoritas reunidas para celebrar. La ceremonia se realizó en el patio de la clínica de los padres de Sofía, un espacio abierto rodeado de bugambilias florecientes en todos los tonos de rosa y morado imaginables. Su abuela, una mujer diminuta de 90 años con ojos que brillaban con sabiduría ancestral, realizó una limpia tradicional para nosotros antes de la ceremonia, quemando copal y susurrando bendiciones en zapoteco. Sofía apareció al son de un conjunto de música tradicional oaxaqueña, llevando un traje de tehuana blanco bordado con flores de colores brillantes, su cabello trenzado con listones de seda. Pero llevaba tenis blancos bajo el vestido, un guiño a nuestra historia que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Mi madre, que había volado desde Monterrey, lloraba abiertamente en la primera fila. Había sido escéptica al principio sobre mi relación con Sofía, preocupada de que estuviera tirando mi carrera por la borda. Pero después de conocerla, de ver cómo me miraba, de escuchar las conversaciones que teníamos, se había convertido en nuestra mayor defensora. Algunos de mis compañeros atletas estaban ahí, los pocos que habían permanecido como amigos verdaderos más allá de la competencia. Roberto no había sido invitado, obviamente, pero sorprendentemente, no sentí rencor. Solo gratitud de que su salida de mi vida había hecho espacio para relaciones más auténticas. Los votos que intercambiamos no fueron los tradicionales. Los escribimos nosotros mismos, vertiendo nuestros corazones en palabras que intentaban capturar lo incapturable. Sofía, comencé, mi voz temblando pero firme. Prometo ser tu compañero en todas las formas posibles. Prometo escuchar a mi cuerpo cuando me dice que necesito descanso, porque tú me enseñaste que el descanso no es debilidad. Prometo seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir convirtiéndome en la mejor versión de mí mismo, no para el mundo, sino para ti y para nosotros. Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles, cuando estés radiante y cuando estés destrozada, porque me has amado en mis momentos más oscuros y me enseñaste que eso es lo que significa el amor real. Las lágrimas rodaban por mi rostro sin vergüenza. Sofía las secó con sus pulgares, sus propios ojos brillando húmedos. Alejandro, su voz era suave pero clara, alcanzando cada corazón presente. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea demasiado. Prometo recordarte quién eres cuando olvides. Prometo celebrar tus victorias, grandes y pequeñas, porque he aprendido que a veces la victoria más grande es simplemente elegir el amor. Prometo caminar a tu lado, no delante ni detrás, mientras construimos una vida que sea nuestra propia versión de extraordinaria.
y prometo amarte con la misma paciencia y dedicación que puse en tu rehabilitación, porque tú no eres un proyecto a completar, sino un alma a honrar todos los días de mi vida. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, nos besamos ante el aplauso y los gritos de alegría de nuestra familia y amigos. El beso fue dulce y prometedor, lleno de todos los mañanas que nos esperaban. La fiesta que siguió fue una mezcla gloriosa de culturas y tradiciones. Bailamos cumbia y salsa hasta que nos dolieron los pies. La abuela de Sofía me enseñó un baile zapoteco tradicional que ejecuté con más entusiasmo que gracia, haciendo reír a todos. Mi madre y la madre de Sofía se hicieron amigas instantáneas, conspirando en una esquina sobre nietos futuros con una falta total de sutileza que nos hizo sonrojar a ambos. A medianoche, Sofía y yo nos escapamos a la azotea de la clínica, necesitando un momento de quietud en medio de la celebración. La ciudad de Oaxaca se extendía ante nosotros, sus luces parpadeando como estrellas terrestres bajo el cielo lleno de constelaciones reales. Señora Mendoza, dije, probando su nuevo nombre en mi lengua. En realidad, me corrigió con una sonrisa traviesa, decidí mantener Reyes profesionalmente, pero puedes llamarme señora Mendoza cuando quieras en privado. La besé, saboreando la libertad de poder hacerlo cuando quisiera, sin escondernos, sin vergüenza. ¿Eres feliz?, pregunté contra sus labios. Más de lo que jamás pensé que era posible, respondió. ¿Y tú? Completamente, dije honestamente. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Nos quedamos en esa azotea, envueltos en los brazos del otro, hasta que los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de dorado y rosa. Era el comienzo de nuestro primer día como marido y mujer, el comienzo de un nuevo capítulo que escribiríamos juntos. Los meses que siguieron fueron de ajuste y descubrimiento. Aprender a vivir juntos, a fusionar dos vidas en una, tenía sus desafíos. Sofía era naturalmente ordenada. Yo, acostumbrado a vivir solo, era un caos. Ella se despertaba temprano. Yo prefería dormir hasta tarde cuando no tenía entrenamientos. Pero encontramos nuestro ritmo, construyendo rituales que eran únicamente nuestros. Café en el balcón cada mañana, sin importar cuán ocupados estuviéramos. Caminatas nocturnas sin destino particular. Noches de cine los viernes donde nos turnábamos para elegir películas. Mi carrera deportiva continuó, pero de manera diferente. Gané algunas competencias, perdí otras. Los momentos de victoria eran dulces, pero los de derrota ya no me destrozaban como antes, porque sabía que al final del día, volvería a casa con alguien que me amaba por quien era, no por lo que lograba. Sofía abrió su clínica de rehabilitación para jóvenes atletas de escasos recursos, un sueño que habíamos planeado juntos y que yo ayudé a financiar con mis ganancias. Verla trabajar con esos niños, verla compartir su sabiduría y compasión, me hacía enamorarme de ella más profundamente cada día. Y entonces, 18 meses después de nuestra boda, durante un entrenamiento suave en la alberca, Sofía apareció en el borde con una expresión que no pude descifrar. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de emoción y nerviosismo que me hizo salir del agua inmediatamente. ¿Qué pasa?, pregunté, alcanzando una toalla. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dijo, su voz temblando ligeramente. Extendió su mano, mostrándome algo pequeño y blanco. Una prueba de embarazo, con 2 líneas claras. Estoy embarazada, Ale. Vamos a tener un bebé. El mundo se detuvo. El sonido del agua de la alberca, las voces de otros nadadores. Todo se desvaneció hasta que solo quedamos ella y yo, y esas 2 líneas que significaban que nuestra familia de 2 estaba a punto de convertirse en 3. ¿De verdad?, susurré, mi voz quebrándose. ¿Un bebé? Sofía asintió, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. ¿Un bebé? La levanté, haciéndola girar a pesar de estar chorreando agua de alberca, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Las personas a nuestro alrededor nos miraban extrañadas, pero no nos importaba. Nuestro mundo acababa de expandirse de la manera más hermosa posible. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. El embarazo de Sofía fue relativamente fácil, pero yo estaba constantemente preocupado, verificando compulsivamente que estuviera cómoda, que comiera bien, que descansara suficiente. Ella se reía de mi sobreprotección, recordándome que había ayudado a cientos de mujeres embarazadas a mantenerse activas y saludables. «Sé lo que hago, Ale», me decía con paciencia cuando intentaba convencerla de que se quedara en cama en lugar de ir a la clínica. «Lo sé», admitía, besando su vientre en crecimiento.
Pero déjame preocuparme un poco. Es mi derecho como futuro padre. Habíamos decidido no saber el sexo del bebé, queriendo que fuera una sorpresa. Pasábamos horas debatiendo nombres, pintando el cuarto del bebé en tonos neutros de amarillo y verde, imaginando cómo sería nuestra vida con un pequeño humano que dependería completamente de nosotros. Una noche, cuando Sofía estaba en su 7º mes, estábamos acostados en la cama, su cabeza descansando en mi pecho, mi mano sobre su vientre sintiendo las pataditas del bebé. ¿Tienes miedo?, le pregunté en la oscuridad. Aterrada, admitió honestamente. ¿Y tú? También, dije. No sé cómo ser padre. Mi propio padre era complicado. ¿Y si cometo los mismos errores? Sofía se incorporó para mirarme, sus ojos brillando en la penumbra. Ale, el hecho de que tengas esa preocupación ya te hace diferente. Vas a ser un padre increíble porque has aprendido la lección más importante, que amar a alguien significa verlos como una persona completa, no como una extensión de tus propios sueños no cumplidos. Sus palabras se hundieron profundo en mi corazón, sanando heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. El día que Sofía entró en trabajo de parto fue, irónicamente, el día de una competencia importante. Estaba en medio de la sección de ciclismo cuando recibí la llamada. Ver el nombre de mi suegra en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Me detuve en medio de la carrera. Literalmente me bajé de la bicicleta, ante la confusión de los espectadores y otros competidores. Contesté con manos temblorosas. Alejandro, es hora, dijo la madre de Sofía con calma. Sofía está en trabajo de parto. Está preguntando por ti. Voy para allá. Ni siquiera lo pensé. Dejé la bicicleta ahí mismo. Corrí hacia el área de transición donde había dejado mis cosas. Tomé mis llaves y conduje como nunca había conducido antes hacia el hospital. Las redes sociales explotaron con la noticia. Mendoza abandona competencia nacional. Los comentaristas deportivos especulaban, algunos criticaban, otros aplaudían. Pero en ese momento, mientras corría por los pasillos del hospital hacia la sala de maternidad, no me importaba lo que nadie pensara. Solo importaba llegar a tiempo, estar ahí para Sofía como ella había estado ahí para mí en mis momentos más vulnerables. La encontré en la sala de trabajo de parto, su cabello pegado a su frente por el sudor, su rostro contorsionado por el dolor, pero sus ojos iluminándose cuando me vio entrar. «Llegaste», exhaló, extendiendo su mano hacia mí. «Siempre». Tomé su mano, besando sus nudillos. «Siempre llegaré». Las siguientes horas fueron las más largas e intensas de mi vida. Ver a Sofía atravesar el dolor del parto, ser testigo de su fuerza increíble mientras traía una nueva vida al mundo, me hizo amarla de maneras que no sabía que eran posibles. Sostuve su mano, le sequé la frente, le susurré palabras de aliento cuando pensaba que no podía más. «Puedes hacerlo, mi amor», le decía una y otra vez. «Eres la persona más fuerte que conozco. Ya casi llegamos». Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse afuera de la ventana del hospital, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, escuchamos el llanto más hermoso que jamás había existido. El llanto agudo y fuerte de nuestro bebé entrando al mundo. «Es una niña», anunció la doctora, levantando a una pequeña criatura cubierta de vérnix y sangre que era absolutamente perfecta. Sofía sollozaba y reía al mismo tiempo, extendiendo sus brazos. «Mi bebé, mi bebé». Colocaron a nuestra hija sobre el pecho de Sofía, y en ese momento, el tiempo se detuvo. Esta pequeña personita, con su carita arrugada y sus puños diminutos apretados, era mitad mía y mitad de Sofía, pero completamente suya propia. Un milagro en carne y hueso. «Hola, pequeña», susurró Sofía, sus lágrimas cayendo sobre la cabecita de nuestra hija. «Te hemos estado esperando tanto tiempo». Me incliné para besar la frente de Sofía. Luego extendí un dedo tembloroso para tocar la manita de nuestra hija. Inmediatamente, sus deditos se cerraron alrededor del mío con una fuerza sorprendente, y sentí como si mi corazón se saliera de mi pecho. «Es perfecta», logré decir a través de las lágrimas que caían sin control. «Sofía, hiciste algo perfecto». «La hicimos juntos», me corrigió, mirándome con tanto amor que pensé que me derretiría. «Esto es nuestro milagro, Ale». Nos dieron unos minutos solos, solo nosotros tres, nuestra nueva familia. Sofía mecía suavemente a la bebé mientras yo me sentaba en el borde de la cama, incapaz de apartar los ojos de ellas. Mi esposa y mi hija, mi mundo entero contenido en ese momento.
¿Cómo la llamaremos?, preguntó Sofía suavemente. Habíamos discutido nombres durante meses, pero en ese momento, mirando a esta pequeña alma que ya había cambiado todo, supe exactamente cuál debía ser. Luna, dije. Luna Esperanza Mendoza Reyes. Sofía me miró con ojos sorprendidos y brillantes. ¿Luna? Porque ella es la luz en nuestra oscuridad, expliqué, acariciando la mejilla suave de nuestra hija con el dorso de mi dedo. Y Esperanza, porque ella representa todo lo que esperamos ser, todo lo que queremos construir, un futuro lleno de amor y posibilidades. Luna Esperanza, repitió Sofía, probando el nombre. Entonces sonrió, esa sonrisa que me había enamorado desde el principio. Es perfecto. Ella es perfecta. Las horas siguientes fueron un desfile de familiares emocionados. Mi madre llegó con los ojos rojos de tanto llorar de felicidad, declarando que Luna era la bebé más hermosa que había visto jamás. Los padres de Sofía trajeron bendiciones tradicionales y hierbas para promover la sanación de Sofía. Amigos llegaron con flores, globos y peluches hasta que la habitación del hospital parecía una juguetería. Pero mi momento favorito llegó tarde esa noche, cuando todos se habían ido y el hospital estaba sumido en ese silencio peculiar de las madrugadas. Sofía dormía agotada, su cuerpo finalmente descansando después del trabajo monumental de dar a luz. Cargaba a Luna en mis brazos, meciéndola suavemente mientras caminaba de un lado a otro de la habitación. «Hola, mi Luna», le susurraba, aunque no podía entenderme. «Soy tu papá, y quiero que sepas algo importante desde el principio». Me detuve junto a la ventana, mirando la ciudad dormida bajo las estrellas. El mundo va a intentar decirte muchas cosas sobre quién deberías ser. Va a intentar meterte en cajas, ponerte etiquetas, hacer que seas menos de lo que eres para que otros se sientan cómodos. Luna bostezó, sus ojitos cerrados, completamente ajena a mis palabras, pero de alguna manera escuchándolo todo. Pero quiero que sepas que tu mamá y yo te amamos exactamente como eres. No necesitas ser perfecta. No necesitas ganar medallas o impresionar a nadie. Solo necesitas ser tú, con toda tu gloria complicada y hermosa. Y cuando crezcas y encuentres lo que amas, ya sea deportes o música o arte o ciencia o cualquier cosa, quiero que lo persigas porque te hace feliz, no porque sientas que debes hacerlo. Mi voz se quebró, las emociones de las últimas horas finalmente alcanzándome. Y si alguna vez te sientes perdida, si alguna vez dudas de ti misma, quiero que recuerdes esta historia. Tu papá era un hombre que no sabía cómo vivir hasta que conoció a tu mamá. Ella me enseñó que la verdadera fortaleza viene del amor, no de la victoria. Y ahora tú, mi pequeña Luna, me estás enseñando que el amor puede crecer más allá de lo que jamás imaginé posible. Besé su frente, respirando ese olor único a bebé recién nacido que nunca olvidaría. Te prometo que seré el padre que mi padre no pudo ser. Te escucharé, te veré. Te amaré no por lo que haces, sino por quién eres. Y si algún día cometo errores, porque los cometeré, prometo admitirlo y aprender de ellos. Detrás de mí, escuché un sollozo suave. Me volví para encontrar a Sofía despierta, observándonos con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo has estado despierta?, pregunté. Lo suficiente, sonrió a través de las lágrimas. Ven aquí. Me acerqué a la cama, sentándome cuidadosamente en el borde con Luna todavía en mis brazos. Sofía se acurrucó contra mí, su cabeza en mi hombro, mirando a nuestra hija. «Vas a ser un padre increíble», dijo suavemente. «Ya lo eres». «Tengo miedo de arruinarlo», admití. «Yo también», respondió. «Pero lo haremos juntos. Y cuando metamos la pata, porque lo haremos, nos perdonaremos mutuamente y lo intentaremos de nuevo. Así es como funciona». Nos quedamos así, los tres, mientras la noche se convertía lentamente en amanecer. Luna dormía pacíficamente entre nosotros, ajena al hecho de que era el centro de un amor tan grande que podría iluminar ciudades enteras. Los meses siguientes fueron un caos hermoso de noches sin dormir, pañales, llantos inexplicables a las 3 de la madrugada y momentos de pura magia cuando Luna nos regalaba su primera sonrisa real, su primera risa, su primer intento de agarrar un juguete. Cada hito era una celebración, cada día un descubrimiento. Mi vida deportiva tuvo que adaptarse. Ya no podía entrenar 12 horas al día, pero descubrí que no lo necesitaba. Entrenaba más inteligentemente, más eficientemente, y los momentos que antes habría pasado obsesionándome con tiempos y estrategias,
ahora los pasaba en el suelo de nuestra sala, haciendo caras tontas para hacer reír a Luna, o leyéndole cuentos con voces exageradas que hacían a Sofía reír tanto como a la bebé. Una tarde, 6 meses después del nacimiento de Luna, estaba practicando para una competencia importante, una de las últimas que planeaba hacer antes de comenzar mi transición a entrenador. Sofía había traído a Luna a verme entrenar, algo que hacía ocasionalmente. Estaba a mitad de mi rutina de ciclismo cuando escuché un sonido que me hizo frenar abruptamente, un grito de alegría de Sofía. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven rápido! Mi corazón se aceleró con pánico mientras corría hacia donde ella estaba sentada en las gradas con Luna en su regazo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Jadeé, llegando a su lado. Mira. Sofía señaló a Luna con una sonrisa radiante. Nuestra hija, que hasta ese momento solo había logrado rodar de su estómago a su espalda, estaba sentada por sí sola por primera vez. Sus manitas pequeñas presionadas en el suelo para mantener el equilibrio, su expresión de concentración intensa y orgullosa. Lo está haciendo, susurré con asombro. Luna, lo estás haciendo, cariño. Como si entendiera mi emoción, Luna me miró y sonrió. Esa sonrisa desdentada que hacía que todo en el mundo valiera la pena. Y entonces, en un momento que quedaría grabado en mi memoria para siempre, levantó sus bracitos hacia mí, el gesto universal de «Cárgame, papá». La levanté, haciéndola girar en el aire mientras ella reía con esa risa de bebé que sonaba como campanillas. «Eres tan lista, tan fuerte, tan perfecta», le decía mientras la cubría de besos. Sofía se unió a nosotros, los tres abrazados en las gradas de ese gimnasio donde una vez pensé que mi valor como persona se mediría solo por mi velocidad y resistencia. Ahora sabía mejor. Mi valor se medía en momentos como estos, en el amor que compartíamos, en la familia que habíamos construido, en las risas que llenaban nuestro hogar. ¿Sabes qué? Le dije a Sofía, besando su sien. Creo que esta va a ser mi última competencia. Me miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Todavía tienes algunos buenos años. Estoy seguro, asentí, sintiendo la paz de la decisión. Quiero empezar el siguiente capítulo. Quiero entrenar a otros atletas, pero hacerlo de manera diferente. Quiero ayudarlos a encontrar el equilibrio que yo no tenía. Y quiero estar presente, completamente presente, para cada momento con ustedes dos. Sofía se inclinó para besarme, un beso suave lleno de comprensión y apoyo. Entonces hagámoslo, dijo. Juntos. La competencia final llegó un mes después. Fue una carrera nacional importante, con cobertura televisiva y cientos de espectadores. Pero esta vez, la presión era diferente. No estaba cargando el peso de expectativas imposibles o el miedo al fracaso. Estaba simplemente ahí para hacer algo que amaba una última vez de manera competitiva. Sofía y Luna estaban en primera fila, Luna usando una pequeña playera que decía «El Mimba 1 de papá», que Sofía había mandado hacer. Mi madre estaba con ellas, junto con los padres de Sofía y varios amigos que se habían convertido en familia. Antes de la carrera, me acerqué a ellas. Tomé a Luna en mis brazos, besando su cabecita rizada. «Desea suerte a papá», le dije. Luna, como si entendiera perfectamente, puso su manita regordeta en mi mejilla y dijo algo que sonó vagamente como «papá», aunque probablemente era mi imaginación viendo patrones donde no los había. Pero Sofía oyó lo mismo. Sus ojos se abrieron enormes. «¿Acaba de decir papá?», terminé, mi voz quebrándose. «Creo que sí». Luna lo repitió, más claro esta vez. «¿Papá?». Me eché a llorar ahí mismo, abrazando a mi hija mientras ella reía, deleitada con mi reacción. Sofía se unió al abrazo, ambos riendo y llorando, completamente ajenos a las cámaras que captaban el momento. «Está bien», finalmente me separé, limpiándome los ojos. «Ahora definitivamente tengo que ganar esto», y lo hice. No porque fuera más rápido que nadie más, o porque hubiera entrenado más duro. Gané porque cada abrazada en el agua, cada pedaleo en la bicicleta, cada zancada al correr, lo hacía con un propósito diferente. No estaba huyendo de mis miedos o probando mi valor. Estaba celebrando todo lo que había ganado: el amor, la familia, la vida plena que había construido. Cuando crucé la línea de meta en primer lugar, no levanté los puños en victoria como solía hacer. En su lugar, busqué con los ojos hasta que las encontré. Sofía sosteniendo a Luna, ambas saltando y gritando de alegría. Corrí hacia ellas, saltando la barrera, tomándolas a ambas en mis brazos. «Lo hiciste». Sofía reía y lloraba al mismo tiempo.
¡Ganaste! No, la corregí, besándola profundamente ante todas las cámaras, ante todo el mundo. Ya había ganado hace mucho tiempo. Esto es solo la cereza del pastel. En el podio, con la medalla de oro colgando de mi cuello, levanté a Luna en mis brazos. Ella agarró la medalla con sus manitas curiosas, llevándosela a la boca para probarla como hacía con todo. La multitud se volvió loca, las cámaras capturaron el momento, y supe que esta imagen, este momento, sería el que definiría mi carrera más que cualquier récord o título. Después, durante la conferencia de prensa, un reportero me preguntó: Alejandro, ¿cómo se siente terminar su carrera en lo más alto? Miré a Sofía y Luna sentadas en la primera fila, y sonreí. Honestamente, este no es mi logro más grande. Mi logro más grande fue aprender que puedes ser exitoso sin sacrificar tu humanidad. Fue encontrar a alguien que me enseñó a respirar de nuevo. Fue convertirme en padre y descubrir una clase de amor que no sabía que existía. Las medallas son geniales, pero al final del día son solo metal. Lo que realmente importa es el amor que construyes y las vidas que tocas. Hubo un momento de silencio, y luego los aplausos llenaron la sala. No de todos. Algunos periodistas deportivos viejos de la escuela fruncieron el ceño, probablemente pensando que me había vuelto blando. Pero no me importaba. Ya no vivía para su aprobación. Esa noche, de vuelta en casa, después de que Luna finalmente se durmiera tras una batalla épica con el sueño, Sofía y yo nos sentamos en el balcón como solíamos hacer antes de que nuestra vida se llenara de pañales y fórmula. Las estrellas brillaban sobre Guadalajara, y en la distancia podíamos escuchar el murmullo de la ciudad que nunca dormía completamente. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Sofía suavemente, su cabeza descansando en mi hombro. Ninguno, respondí sin dudar. Bueno, tal vez uno. Me miró con curiosidad. Lamento no haber tenido el valor de besarte esa primera semana, admití con una sonrisa. Podríamos haber tenido un poco más de tiempo juntos. Sofía rió, el sonido llenando la noche. Tonto. No estabas listo entonces. Necesitabas sanar primero, en todos los sentidos. Siempre tan sabia, doctora Reyes. La besé suavemente. Señora Mendoza Reyes, me corrigió con una sonrisa. Decidí que podía ser las dos cosas. Puedes ser todo lo que quieras, le dije en serio. Esa es una de las muchas cosas que amo de ti. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente disfrutando la quietud, la paz de saber que habíamos construido algo real y duradero. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije finalmente. Pasé años persiguiendo la grandeza en una pista de carreras, pero la verdadera grandeza estaba esperándome en un consultorio de fisioterapia, con una mujer que se negó a dejarme seguir lastimándome. No fue solo yo, Sofía objetó gentilmente. Tú hiciste el trabajo, yo solo te di las herramientas. Nos salvamos mutuamente, dije, y supe que era verdad. Yo te di una razón para creer que podías alcanzar tus sueños de la clínica. Tú me diste una razón para creer que merecía ser amado por quien era, no por lo que lograba. Desde adentro, escuchamos un quejido suave. Luna estaba despertando. Sofía comenzó a levantarse, pero la detuve. Voy yo, dije. Tú descansa. Entré a la habitación de Luna, iluminada solo por una lamparita en forma de luna que proyectaba estrellas en el techo. Mi hija estaba despierta, mirando esas estrellas artificiales con fascinación. Hola, mi Luna. La levanté suavemente. ¿No puedes dormir? Se acurrucó contra mi pecho, su manita agarrando mi camisa. Papá, murmuró somnolienta. Sí, bebé. Papá está aquí. Papá siempre estará aquí. La mecí suavemente, caminando de un lado a otro de su habitación pintada en tonos suaves de amarillo y blanco. Y mientras la sostenía, mientras sentía el peso perfecto de ella en mis brazos, pensé en todo el camino que había recorrido para llegar a este momento. Pensé en el hombre que había sido hace 3 años, roto, perdido, definido solo por su velocidad y su resistencia. Pensé en la mujer extraordinaria que se había negado a aceptar menos de lo que yo merecía ser. Pensé en todos los momentos difíciles, las decisiones complicadas, los sacrificios que habían valido la pena. Y pensé en esta pequeña personita en mis brazos, que representaba todo lo que éramos y todo lo que podríamos ser. Ella llevaría nuestro amor hacia el futuro, y esperaba, rezaba, que le enseñaríamos bien, que el amor era más importante que la victoria, que la vulnerabilidad era una forma de fortaleza, que vivir auténticamente valía más que cualquier aplauso de extraños. Luna,
le susurré mientras sus ojitos se cerraban de nuevo. Algún día, cuando seas mayor, te contaré la historia completa. Te contaré sobre cómo papá casi lo pierde todo tratando de ganarlo todo. Te contaré sobre cómo tu mamá me enseñó a vivir de nuevo. Y te diré que cada momento difícil, cada lágrima, cada miedo, valió la pena porque me llevó a ustedes dos. La coloqué de nuevo en su cuna, asegurándome de que estuviera cómoda. Antes de salir, me detuve en la puerta, mirando hacia atrás. Que sueñes con los angelitos, mi amor, susurré. Y cuando despiertes mañana, papá y mamá estarán aquí. Siempre estaremos aquí. Volví al balcón donde Sofía seguía esperando. Mi esposa, mi salvadora, mi hogar. Me senté junto a ella. Ella se acurrucó contra mí, y miramos las estrellas en silencio. La vida no era perfecta. Todavía había desafíos, todavía había momentos de duda y miedo. Pero ahora los enfrentábamos juntos, como una familia, con amor como nuestra brújula y autenticidad como nuestro norte verdadero. Y en ese momento, en ese balcón bajo las estrellas de Guadalajara, con mi esposa en mis brazos y mi hija durmiendo pacíficamente adentro, supe con absoluta certeza que había encontrado algo más valioso que cualquier medalla olímpica, más significativo que cualquier récord mundial. Había encontrado mi verdadero yo. Había encontrado el amor real. Había encontrado el hogar. Y eso, esa vida construida sobre amor auténtico y conexión genuina, era la victoria más grande de todas. Reflexión final. A veces, las lesiones más dolorosas no son las del cuerpo, sino las del alma. Pasamos nuestras vidas persiguiendo definiciones de éxito que otros escribieron para nosotros, olvidando preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Nos volvemos máquinas de logros, olvidando que somos, ante todo, seres humanos que necesitan amor, conexión y propósito más allá de los trofeos. La verdadera sanación comienza cuando tenemos el valor de detenernos, de escuchar los susurros de nuestro corazón por encima del rugido de las expectativas externas. Comienza cuando encontramos a alguien que nos ve, realmente nos ve, más allá de nuestros logros y fracasos. Entonces, pregúntate, ¿qué estás persiguiendo? ¿Y vale la pena el precio que estás pagando? Porque al final, cuando las luces se apaguen y las multitudes se vayan a casa, lo único que quedará es el amor que construiste y las vidas que tocaste. No esperes a que una lesión te obligue a detenerte. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Elige el amor, elige la autenticidad. Elige vivir una vida que valga la pena recordar, no solo por lo que lograste, sino por quién fuiste y cómo amaste. Porque esa, al final, es la única medalla que realmente importa.